Pues ya es oficial, Pedro Martínez es nuevo entrenador del Real Madrid. Así lo ha anunciado el club blanco, que lo firma por 3 temporadas después de pasar los 2 últimos años en Valencia Basket en su segunda etapa. La noticia del verano, la noticia del año. Y aquí en Gigantes del Básquet, junto a Gerard Solé, vamos a tratar de analizar su llegada y todo lo que se va a encontrar en el Real Madrid. Déjanos un like, suscríbete y sobre todo, si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario con tu opinión al respecto. Empezamos. Muy buenas, pues ya estamos aquí con Gerard Solé, que nos acompaña como de costumbre en el canal para hablar de toda la actualidad de la ACB, de la Euroliga y del resto de competiciones, evidentemente. ¿Cómo estás, Gerard? Pues bien, un poco superado, ¿no? Por todo lo que ha sido ya, diré que iba a decir estas últimas semanas, pero estos últimos días, ¿no? Ha habido tantas informaciones, tantas historias diferentes, pero bueno, es una buena forma de darle la bienvenida al mercado, ¿no? Va a ser un verano divertido. Y estamos aquí para hablar de uno de los movimientos, si no el movimiento del verano o de la próxima temporada, sobre todo por lo que va a significar y el seguimiento que va a tener. Ya es oficial la llegada de Pedro Martínez al Real Madrid, se anunciaba escasas horas y, bueno, esto ya significa el cambio de una era. Sin duda, yo creo que, bueno, en primer lugar, creo que el Real Madrid va a fichar al mejor entrenador que hay. Creo que él es indudable, ¿no? Que Pedro Martínez se ha convertido en el mejor entrenador ahora mismo de nuestro baloncesto. Ha hecho una temporada histórica en Valencia con una Final Four, el título de ACB, la Supercopa y esa sensación de haber generado una identidad, ¿no? Que quizás es lo que le ha faltado al Real Madrid seguramente durante toda la temporada. Bueno, sorprendió la salida de Scariolo siendo un entrenador con contrato y con además una indemnización muy, muy importante. Y yo creo que ha sorprendido incluso más el relevo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablábamos de si podía o no salir Scariolo, siempre se decía él, bueno, pero si sale, ¿quién viene, no? Pues esta de Pedro Martínez creo que no lo esperaba a nadie, ¿eh? Sí, lo que te quería preguntar era eso, ¿no? Ese esfuerzo o ese desembolso que ha hecho el Real Madrid, ya no solo por el hecho de traer a Pedro Martínez, porque sería la cláusula de Scariolo, la cláusula de Pedro, el salario de Pedro y además todo lo que más o menos te vaya a pedir Pedro a partir de ahora, porque el Real Madrid de la temporada pasada o con los jugadores en contrato no se parece mucho por nombres o por perfiles a lo que Pedro tenía en Valencia y que es con lo que ha triunfado realmente. Sí, que para mí es ahora la principal duda, ¿no? ¿Simplemente te vas a quedar en el fichaje de Pedro y vas a intentar que lo que ya tienes funcione con él? ¿O vas a hacer el que para mí es el camino más correcto? Vas a intentar adaptar tu plantilla a lo que necesita y exige Pedro. Al final, la realidad de Pedro es un entrenador de unas ideas bastante simples. Es un entrenador al que le gusta correr, al que le gusta jugar mucho en transición, al que le gusta ese punto de ritmo en todas las posiciones, del 1 al 5, le gusta que los 5 se abran, le gusta tener mucho lanzamiento exterior. Claro, tú empiezas a mirar la plantilla del Madrid y dices, ¿cómo va a encajar Pedro Martínez a un hombre como Tavares, por ejemplo? Ya no pienso tanto en ataque, sino sobre todo en nivel defensivo. Lo que le pide Pedro a los 5, pues las situaciones de flash defensivo, las situaciones de cambiar en muchos bloqueos. Esto con Tavares va a ser difícil. Aquí hay una cuestión muy importante que no debemos pasar, pues, digamos, inadvertida, que es que Pedro Martínez ya ha trabajado con Tavares. Pedro Martínez es el primer entrenador que tuvo Tavares y que le empujó y le hizo crecer. Entonces, yo creo que ya se conocen suficientemente bien y sabrá Pedro Martínez perfectamente qué es lo que puede sacar de Tavares. Pero más allá de Tavares, sí me imagino un Real Madrid más similar, ¿no?, al Valencia Basket de esta última temporada. Me imagino que Tavares va a ser un poco el contrapunto, pero que veremos pues 4 y 5 muy móviles, veremos mucho ritmo en la línea exterior, vamos a ver cómo queda tampoco también la confección de plantilla, ¿no? Qué jugadores acaban quedando y qué jugadores salen, pero sí parece, ¿no?, que después de la inversión por Pedro Martínez, la salida de Scariolo, todo este movimiento que ha movido tantos y tantos millones, el Real Madrid deberá hacer otra inversión, deberá volver al mercado, atacar con energía
diferentes posiciones y, por ejemplo, pues el nombre de Timotelu Abu-Cabarrot ya ha aparecido como uno de los principales. Yo creo que no se va a quedar simplemente en esto. Creo que el Real Madrid ya, independientemente de lo que hiciera con el entrenador, necesitaba empezar a rejuvenecer la plantilla. Necesitaba empezar, digamos, a cambiar algunos roles. Yo creo que Campazzo acaba muy, muy agotado la temporada. Necesita que un jugador pues, esté a su lado y que le acompañe. Creo que con Maledón vamos a ver un Maledón más explosivo, más importante, más relevante dentro del Real Madrid en el estilo de Pedro. Andrés Félix es un jugador que también le encaja perfectamente a Pedro Martínez. Pero eso, yo creo que vamos a ver más de un fichaje para intentar darle otro aire a este Real Madrid. Sí, y además, esos jugadores que mencionas con contrato, que van a tener que adaptarse a Pedro Martínez y viceversa, ¿no? Vamos a ver cuál es ese tira y afloja y ver quién intenta por lo menos hacer que esto vaya bien en el Real Madrid, pero a lo que iba es al tema de las rotaciones, Gerard, porque no sé si tú ves a Pedro Martínez haciendo que Campazzo, por ejemplo, el primer nombre que se me ocurra, o Gessonia juegue 3 minutos y medio y cambie por otro jugador que la temporada pasada jugaba pues 5 minutos por partido o 10. Bueno, yo creo que aquí va a mandar Pedro y tiene que ser así. O sea, yo no veo a Pedro llegando al Real Madrid y haciendo una cosa diferente a lo que es su identidad. Creo que vamos a ver pues muchas más rotaciones, vamos a ver una plantilla, insisto, más larga, más profunda, en la que todos van a tener importancia, incluso jugadores, yo me imagino, ¿no? A día de hoy, cuando estamos grabando esto, pues un nombre como Próchida, ¿no? Que quizás no ha tenido tantos minutos durante la temporada, ¿por qué no puede tener minutos con Pedro Martínez durante todo el curso? Yo sé un poco el Real Madrid que me imagino, es que no me imagino un Pedro Martínez cambiando de identidad ahora porque vaya a entrenar a un grande. Yo creo que al final es evidente que es seguramente el mayor reto de toda su carrera, porque ha tenido al final, es un entrenador que ha sabido funcionar en muchos escenarios diferentes, pero esto es otra cosa, esto es unas dimensiones gigantescas y aquí lo hemos visto. Antes decías los 3 años de contrato, también tenía 3 años Sergio Scariolo. Es que al final vamos a buscar un escenario en el que Chus Mateo gana, pero no gana todo lo que debía y no sigue. Scariolo no ha sido capaz de ganar ningún título, pero ha llegado a una final de la Euroliga y no es suficiente para seguir. Claro, es que entrar al Real Madrid es de exigencia máxima. Por eso digo que yo creo que Pedro Martínez va a triunfar con sus ideas y va a llegar el primer día y quiero hacer esto, 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 esto y esto. Y tenéis que acompañarme para poder conseguir todo esto, la plantilla que quiero, el estilo de juego que quiero y evidentemente todo va a necesitar un tiempo de adaptación, pero Pedro sabe que si no gana, si no levanta algún título, va a ser muy difícil que siga más allá de una temporada. Eso es justo lo que te quería preguntar, Gerard, porque firmas por 3 años. Ya sabemos que últimamente los años cuando firmas dan un poquito igual, porque ha habido muchísimos cambios con la firma aún vigente. Pero te quería preguntar por eso, porque Pedro, yo creo que también es un poco el contexto en el que se ha movido siempre, ¿no? De club emergente o club bajo el radar, equipo, perdón, en cuanto a momentos de la temporada, en el que a lo mejor necesita ese proceso de un añito, como el Valencia Basket en año Eurocup, de ir creciendo poco a poco, de creerse la idea y luego, en principio de temporada, ir como un tiro y mucho más trabajado que el resto de equipos, pues como dices tú, que van año a año. Entonces, no sé si a mí eso me resulta un poco de contradicción, la verdad, ¿eh? Mire, yo te diré algo que va a sonar un poco raro, Mm. pero creo que me vas a entender bastante bien. Creo que al Madrid le va a venir muy bien no disputar la Supercopa, porque creo que es un primer momento en el que cuando tú cambias muchas piezas y sobre todo cuando cambias entrenador y pasó con Scariolo también, claro, el Real Madrid tiene que ganar. El Real Madrid tiene que ganar porque es el gran histórico, ¿no? A nivel de títulos y es el equipo que más exigencia tiene en ese sentido. Y al no ganar esa Supercopa ya empieza la temporada de, bueno, a ver si nos hemos equivocado. Entonces, el quitarse un poco ese peso de encima creo que le puede venir bien. Ahora hay que ver si al final Real Madrid acabará participando en la Supercopa de la Euroliga, que también se va a crear, que a lo mejor es doble exigencia, ¿eh? Pero yo creo que también desde aquí le pido al aficionado al Real Madrid que tenga un punto de paciencia, que, oye, que a lo mejor pues, se disputa esa Supercopa, el Real Madrid no la gana y no pasa absolutamente nada, que el todo necesita un proceso. Lo dije también con Escariolo. Yo creo que al final Escariolo
yo estuve durante toda la temporada repitiendo que las notas a final de temporada. Oye, pues hemos llegado a final de temporada, las notas no son buenas, por lo tanto hay que tomar decisiones. Pero yo no me alarmo porque el equipo no funcione en diciembre o porque no se haya ganado la Supercopa o incluso porque llegues a una copa que es una competición súper imprevisible y no la consigas ganar. Yo creo que un equipo como el Real Madrid, al momento que se le tiene que exigir es Final Four de Euroliga y ganar la ACB. Cuando no cumples eso, cuando no cumples o no cumples gran parte de eso, pues pasa lo que pasa. Entonces, yo creo que con Pedro Martínez la sensación que tengo es que más allá de lo que ya significa Pedro en el baloncesto español y todo lo que ha conseguido, en el Real Madrid este hombre, y es lógico, va a empezar de cero. Para el Real Madrid es un entrenador nuevo, tabula rasa, y hay que empezar a ganarse, no digo ese punto de respeto, pero ese punto de confirmación, ¿no? Dentro de un club como es el Madrid, día tras día. Y bueno, evidentemente el reto es muy exigente, pero yo insisto, como ya hice con Escariolo, vuelvo a decir, las notas a final de temporada, que la gente no se ponga nerviosa porque, oye, pues el Madrid puede empezar la temporada sin aún ser ese equipo que quiere ser Pedro Martínez, ya, pero es que esto no se construye en 2 días. Y por lo que sea, los entrenadores que ficha el Real Madrid no suelen ser malos, no suelen ser novatos tampoco, saben lo que hay. Y si hay momentos de la temporada o incluso al principio que las cosas no funcionan, es que hay veces que llevan tiempo, que los que juegan son personas, eso es lo primero. Sí, y que al final yo creo que cualquier cambio, cuando mayor es el cambio, más tiempo necesitas, ¿no? Entonces, si ya no únicamente cambias el entrenador, que ya es importante, sino que viene un entrenador de unas ideas completamente diferentes de lo que ya tenías, y además vas a querer cambiar prácticamente toda la columna vertebral de la plantilla, oye, es que va a Sí. necesitar indiscutiblemente pues 2 3 meses para empezar a encajar todo. Entonces, el que espere ver a mediados de septiembre, es decir, sí, de septiembre, ya el equipo rodando bien en pretemporada y luego llegando las primeras jornadas de ACB y todo como un tiro, que se olvide. O sea, este equipo va a necesitar su proceso, va a necesitar su tiempo y bueno, insisto, y hay una serie de jugadores que hasta ahora posiblemente han tenido un rol y que su rol va a cambiar. No significa que vaya a ser peor su rol. Creo que hay jugadores como Campazzo que lo que necesita Pedro Martínez, lo que necesita el Real Madrid, es que sus impactos sean muy poderosos, pero quizás en menos tiempo. No necesitar un Campazzo que juegue 25 o 30 minutos, sino que, oye, pues con un Campazzo con 15 minutos me está produciendo casi lo mismo que me estaba produciendo anteriormente. Recordemos, Yui, Kramer, Jurtseven son los jugadores cuyos contratos finalizan esta temporada y luego quedarían las opciones de temporada de Alex Len y, si no me equivoco, de Chuma Okeke, que a día de hoy, cuando grabamos, creo que era el día límite para poder decidir sobre su contrato. Entonces, el Real Madrid ya cuenta con 2 3 jugadores en cada posición, menos en la de pivot, que se encuentra Tavares y Jurtseven, que no va a tener contrato de momento porque no está renovado, y Alex Lane, que hay que ver si se acepta la opción. ¿Cómo ves tú las necesidades del Real Madrid con Pedro Martínez? Bueno, aquí hay que matizar, tanto Len como que tienen contrato, lo que tiene el Real Madrid es opción de corte Eso es. en ambos casos. Yo creo que en el caso de Len se va a ejecutar, no porque crea que sea un mal jugador, sino que creo que no encaja lo que va a querer Pedro Martínez. Yo me imagino un Tavares y un perfil más, que no se me enfade la gente en Valencia, perfil, no digo que vaya a fichar al jugador, perfil más Rivers, ¿no? Un 5 mucho más móvil, capaz de Sí. abrirte el campo. Creo que el Real Madrid va a ir hacia esa dirección. Y en cambio, con Chuma Okeke me parece que es un jugador perfecto para Pedro, ¿no? Buscando un poco ese rol que ha tenido Braxton Key durante la temporada en el Valencia Basket. Creo que Okeke es un jugador que encaja a las mil maravillas, teniendo contrato, y yo creo que es un jugador que debería quedarse, o por lo menos yo lo tengo yo en la cabeza para que se pueda quedar en el Real Madrid. A partir de aquí, como bien dices, hay que tomar decisiones, porque hay jugadores con contrato. Vamos a ver también la historia de cada verano, qué es lo que sucede con Mario Gessoña, porque bueno, ya han vuelto a aparecer interés de diferentes franquicias en NBA. Él hace ya tiempo que quiere volver a NBA, o por lo menos volver a tener esa Ujú. experiencia. Entonces, bueno, eso también es algo con lo que tendrá que trabajar el Real Madrid, si al final un jugador de la importancia, de la relevancia dentro de la plantilla que tiene Gessonia, pues se acaba yendo, ¿no? Tendrá que fichar también un jugador que ocupe ese puesto. Y luego, como decía, yo creo que la línea exterior necesita modificaciones para intentar ver un Real Madrid, pues un punto más eléctrico, un punto Sí, más más explosivo.
Sí, más de transición, más de, Ujú. de ese estilo de Pedro Martínez. Quizás algo que le ha faltado mucho al Real Madrid, especialmente a final de temporada, ha sido ese punto de chispa, ¿no? En la generación. Yo recuerdo, por ejemplo, los partidos contra la Laguna Tenerife y veíamos a un Real Madrid muy, muy plano. Un Real Madrid al que le costaba mucho generar en 5 contra 5 si no eran acciones meramente individuales. Entonces, yo creo que vamos a ver cambios sustanciales y luego, como decía, creo que hay un jugador que es Teo Maledón, que con Pedro Martínez vamos a ver eh, un paso adelante importante. Yo creo que Pedro Martínez va a querer convertir a Teo Maledón un poco ese Jan Montero que ha tenido en Valencia. Veremos lo que pasa en el Real Madrid. Nosotros lo dejamos por aquí. Dejadnos en comentarios, como siempre, qué esperáis de este nuevo equipo dirigido por Pedro Martínez. También dejarnos una suscripción, un like si os ha gustado, para que vuelva a Gerard. Y Bueno, y yo le digo ya a la gente que nos dejen sí, comentarios, sobre todo la gente del Real Madrid, mirando un poco lo que hay en el mercado, qué jugador quieres que juegue en el Real Madrid. eso es. ¿Qué perfil? Como, bueno, Gerard ya os ha dado alguna pista. Vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos, que queda muchísimo verano. Gracias por estar aquí, Gerard. Un abrazo y nos Un vemos en el placer. próximo vídeo. De vosotros me despido. Chao.